Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a el segundo ciclo de conferencias de Hacemos Barrio. Como todos yo creo que sabéis, empezaron a construir estas jornadas en Polígono San Antón, de donde es vecino Virgilio, que en esta segunda jornada ya está siempre allí, pero hoy le ha tocado estar aquí y yo estoy tan contenta de que estés aquí a mi lado. Hoy es una conferencia muy especial. Yo creo que se reconoce, como dice el título, a las mujeres pioneras en la historia de la prensa de Albacete. Tenemos aquí 3 mujeres periodistas, grandes profesionales, grandes mujeres, albaceteñas, porque aunque Amparo sea nacida en Madrid, es más albaceteña que ninguno de nosotros. Así que deciros que es un ciclo que está teniendo muchísimo éxito, que en los barrios se hacen muchísimas actividades, nuestros barrios son muy dinámicos, pero que queremos sacar la cultura, la tecnología, la historia, la ciencia. Queremos tener otro tipo de actividades. Este es el segundo ciclo, habrá muchos más. No nos está resultando fácil llegar al fin con las conferencias, porque todos los inicios son complicados, pero bueno, que esta es la sexta de nuestras conferencias, que están teniendo muchísimo éxito, tanto presencial como luego que Virgilio las cuelga en nuestra página de Haciendo Barrio, que las pueden seguir cientos y cientos de personas, como está ocurriendo hasta ahora. Y nada, daros las gracias por estar aquí, por querer formar parte de estas conferencias. A ti, Iván, igual muchísimas gracias por querer estar formando parte de una manera altruista, que quiero siempre resaltarlo. Haciendo Barrio hacemos grande nuestra ciudad y esta va a ser otra de las formas de las que vamos a hacer grande a nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias y os dejo con Virgilio. Bueno, bienvenidos a todos a este maravilloso centro que me lo acaban de enseñar hace un rato y es una maravilla y una preciosidad y una cantidad de posibilidades increíble. Esta conferencia hoy va sobre historia, sobre literatura, sobre mujeres pioneras en la prensa de Albacete. Hace 2 días, el lunes, nos hablaron de drones, que por cierto no se me ocurrió, nos hablaron de drones en el mundo de la agricultura y tal, y no se me ocurrió que ya hay dos utilidades en el mundo sanitario. Yo soy sanitario, que una es, y además de hecho han salvado vidas, tirarle un salvavidas a alguien que se está ahogando en la playa. En la Comunidad Valenciana ya tienen drones que llevan el salvavidas y se lo dejan caer al que se está ahogando, además, con la cámara. Y luego hay otra, que no sé si lo han llegado a poner, que es llevar un desfibrilador donde se está haciendo una reanimación cardiopulmonar. Bueno, todo eso lo aprendimos ayer, antes de ayer. Nos van a hablar de genética, nos van a hablar de un montón de cosas, y hoy le toca el turno a Iván. Os leo muy brevemente. Bueno, muy brevemente, no sé yo. Iván es periodista del SESCAN, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en el Hospital de Albacete. Durante años fuimos compañeros. En mi penúltima etapa como sanitario yo llevaba la página web y la formación online, y bueno, el trabajo era continuo, el contacto era continuo. Nació en Elche de la Sierra, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, autor de los libros Protocolo Rebelde, con prólogo de León Molina, Egoclasta, con prólogo de Julián Cañizares, próximamente Pan, 5º Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, con prólogo de Luis Eduardo Aute, Gnomon, 6º Premio Nacional de Poesía Félix Grande, y el poemario fotográfico Escondites de la Ausencia. Además de publicar en distintas revistas literarias como Barcarola, también ha compartido su poesía con el público en espacios como la Estación Azul de Radio Nacional, Ateneo de Madrid, Libertad 8 o el Festival Fractal de Poesía. A los 17 años, antes de empezar el periodismo, ya escribía en La Tribuna, ya pintaba maneras. Y bueno, colaboró con Vicente Judero en la redacción del libro autobiográfico Historia de una memoria. Ha comisionado la exposición Sierra Neolítica y ha participado en algunos proyectos arqueológicos, colabora en el Diario de Castilla-La Mancha, ha escrito en diversos medios escritos y, bueno, pues últimamente ha escrito el libro del que nos va a hablar hoy.
ha creado una página, Historias para Sentir Albacete, en la que comparte relatos de nuestros asombrosos y desconocido pasado. Y bueno, pues ya os dejo con él, que es a quien hemos venido a escuchar. Al finalizar la conferencia habrá un debate con 3 periodistas que nos van a acompañar, que son Loli Ríos, presidenta de la Asociación de la Prensa de Albacete y periodista de Castilla-La Mancha Media, Amparo Álvarez, periodista de Radio y Televisión Española en Albacete, y Rosa Villada, cronista oficial de Albacete y escritora. Muchas gracias también a las 3. Yo solo decir una cosita más, que siempre se nos olvida, y darle las gracias a Raquel, sí, que siempre se nos olvida, que viene en nombre y representación de la Facultad de Enfermería y está colaborando muy activamente también en este segundo ciclo. Así que, Raquel, muchísimas gracias por estar siempre y por trabajar ahí con nosotros de la mano. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Es un orgullo y satisfacción, como decía el rey, estar aquí con vosotros y con vosotras. Y la verdad es que os tengo que confesar que es mi primera conferencia, con lo cual no sabía si decirlo al principio o decirlo al final, pero como soy así, pues lo digo al principio, así me disculpáis los errores que pueda cometer. En primer lugar, pues agradezco al Ayuntamiento que tenga este tipo de iniciativas. Os agradezco a vosotras y a vosotros que estéis aquí. Una tarde con tanta actividad y tantas inauguraciones, la verdad es que es complicado. Agradezco a las compañeras periodistas, no solo que hayan venido esta tarde, sino un poquillo la plasta que les di en la elaboración de este libro, porque ellas también forman parte del libro, con unas entrevistas en una parte final donde analizamos la profesión, y luego Lori pues me escribió el prólogo cuando el libro apenas era un esqueleto, con lo cual pues también tiene su mérito. Ana, gracias por venir, por animarnos y apoyarnos. Y Virgilio, por supuesto a ti, por invitarme, por pensar que yo podía participar en este ciclo, que la verdad es todo un lujo, con las personas y los profesionales tan importantes que están aquí, de la ciudad de Albacete, que hacen tantas cosas a diario tan buenas por la gente. Yo vengo a hablar de una cosa pues un poquillo más liviana, ¿no? Como es la historia, como es nuestra propia historia del periodismo, pero bueno, creo que algo podemos aportar. Y ya por último quiero decir, esto lo puedes luego eliminar del vídeo, Virgilio, pero Virgilio tiene un final de jubilación para escribir una historia, para escribir una historia, porque sus últimos meses de trabajo fueron impresionantes. Pero bueno, eso ya lo cuentas tú el año que viene en la tercera edición. Bueno, pues una vez hecho estos agradecimientos y esta parte protocolaria, voy a tratar de no extenderme más allá de 40-45 minutos. Quiero empezar pues hablando un poco de los mitos que han envuelto a la mujer, para rápidamente empezar ya con el siglo XIX, que es el gran siglo donde todo empezó. Y a partir de ahí ya conoceremos a las primeras mujeres periodistas de la provincia, que ya os aviso, y no os quiero mentir, va a costar de encontrarlas, porque la evolución del periodismo y la llegada de las mujeres fue bastante lento el proceso. La comunicación es algo realmente lento. Venimos de contarnos las cosas al fuego a mandarnos un enlace por WhatsApp. Entre esas dos cosas, fijaros cuánto tiempo ha transcurrido. Y la desgracia de todo eso es que las mujeres apenas han participado, hasta hace muy poquitos años. Quiero empezar con estos 4 versos que para mí simbolizan el espíritu de este trabajo de investigación que me ha llevado unos añicos, unas horas de archivo y de hemerotecas. Derribar las puertas del tiempo, aventurarse en la memoria, saber de nosotros más de lo que quisieron contarnos. Me he permitido el lujo también de hacer ese fotomontaje donde la calle ancha antigua en blanco y negro se fusiona con una calle ancha moderna, pero tampoco la de ahora realmente. ¿Por qué? Pues porque soy un poeta y no lo puedo evitar. Entonces siempre voy buscando los resquicios de la realidad, ¿no? Cuando camino por la ciudad me gusta pensar que por esas calles y por esas esquinas ya pasó a gente antes que nosotros, que gracias a ellos nosotros tenemos futuro, que debemos nuestra vida a las personas que hubo antes que nosotros y tuvieron la inteligencia
la inteligencia de sobrevivir, si no, no hubiéramos llegado hasta hoy. Y este libro o esta investigación es eso, es un reconocimiento a todas esas personas que caminaron antes que nosotros. No debemos olvidarlo. Pero esta historia está envuelta en la penumbra, porque cuando no hay luz, siempre se impone la oscuridad. ¿Qué ocurrió? Pues no voy a hablar de la Biblia, no voy a hablar del Corán, pero sí os puedo decir que las religiones todas se parecen, y todas van al ataque de lo mismo, la mujer. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellos. Ese es el origen de la mujer para nuestra cultura. Para la cultura musulmana, idem de idem. Encima Dios solo necesitó una costilla, fíjate qué barato le salió el invento de la mujer, ¿no? No quiero meterme con la gente que cree, solo digo que las religiones, como cualquier otra obra de poder, lo que trata es de imponer un mito que al final ha esclavizado a la mujer durante miles de años. ¿Qué se inventó la sociedad, nuestra sociedad, para tenerlas todavía agachando más la cabeza? Pues la Inquisición, por ejemplo. La Inquisición, y en el año 2000, el Papa Juan Pablo II hasta tuvo que pedir perdón por los daños que había hecho la Inquisición. Qué cosas, ¿no? Después de tantísimos años, parece ser que en Europa se procesaron, o se ejecutaron, mejor dicho, hasta 10.000 mujeres. Para extender este terror, para tener controladas a las mujeres, en el siglo XV, cuando se inventó la imprenta, que la inventó Gutenberg, se creó el primer libro que fue uno de los grandes bestsellers del momento. Ese bestseller se llamaba El martillo de brujas y era un completo tratado escrito en Centro Europa, donde pues se contaba, pues si esta mujer hace esto, si una mujer hace lo otro, es que es una bruja. Entonces se inició toda la locura persecutoria de las mujeres. Ya estaban en el centro, ya había que cazarlas. Es verdad que quizá en algunos casos se ha exagerado las garras de la Inquisición, ¿no? De hecho, en Albacete tenemos dos historiadores, que es Carlos Ayllón y Juan Blázquez, que han investigado en esta época, y ellos dicen, mirando más de 700 procesos, que la Inquisición en Albacete no fue tan temible como en otros lugares. Pero aún así, siempre la mujer era la peligrosa del sistema. ¿Por qué? Pues porque tenía unos conocimientos de la medicina antigua, porque se reunían, porque sabían atender en los partos, etc. Una serie de conocimientos que las cubrió de peligrosidad para esa parte del sistema. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, solo os quiero decir que venimos de esta cultura, ¿no? De esta cultura, de estos mitos, de estos roles impuestos a las mujeres, que la verdad pues ha ido costando de que las mujeres se los sacudan de encima, este tipo de sanbenitos. Poco a poco el mundo va evolucionando. Como os he dicho, la imprenta que inventó Gutenberg de alguna forma empezó a formar esta sociedad de masas lectoras, aunque no había mucha gente que supiera leer, pero sí que el conocimiento empezó a coger ya un volumen más popular, digamos. Y en ese momento que la imprenta ya coge fuerza, empiezan también a surgir los primeros periódicos. ¿Por qué? Porque la información hasta 1600, 1700 era una cosa muy de la aristocracia. Eran cartas que se mandaban de un reinado a otro reinado, una corona a otra corona, y ellos controlaban la información. Cuando la información va aumentando, cuando ven el negocio, pues entonces se inventan los primeros periódicos. Los primeros periódicos, el primero de España por lo menos, se hizo en 1661 y es la Gaceta de Madrid, o la Gaceta Nueva, que es el periódico más longevo, tan longevo como que ha llegado a nuestros días y hoy es el BOE.
Fijaros qué cosas, ¿no? El Boletín Oficial del Estado nace en 1661 y el Estado español, con todos sus cambios a lo largo del tiempo, lo ha mantenido ahí. Pues en ese contexto de la imprenta, de poquito a poco el acceso a la mujer, encontramos a la primera escritora, que se considera escritora, que parece ser que lo hizo ya de una forma consciente en España, que se llamaba Beatriz Bernal. Y fue en 1545 cuando esta mujer, que firmó el libro como señora natural de la noble y más leal villa de Valladolid, escribió un libro que se llamaba Cristalián de España. Era una novela de aventuras y bueno, pues es un hito, es la primera mujer que de alguna forma pues escribe un libro igual que lo escribían ellos. Por suerte tuvo continuidad. Voy a citar algunos nombres de otras mujeres que vinieron años después. Valentina Pinelo, Isabel de Liaño, Magdalena de San Jerónimo, Cristobalina Fernández de Alarcón, Feliciana Enríquez de Guzmán, Ana de Castro, María de Zaya. Podría seguir, ¿eh? Hay algunas más. Ellas no tuvieron la fama ni conquistaron el siglo de oro como hizo Lope de Vega o Quevedo, pero ya estaban ahí escribiendo, casi siempre con seudónimos, porque todavía estaban muy mal miradas. Una mujer que escribía, mal rollo, mal rollo. Pero ahí estaban, ahí estaban. Más de un siglo después de la fundación de la Gaceta de Madrid, surge lo que es considerado como el primer periódico femenino, es decir, dirigido a las mujeres. Y fue en 1768 y se llamaba La Pensadora Gaditana. La autora de este periódico era Beatriz Cienfuegos, que era una señora, aunque existe el enigma, y no voy a entrar aquí en el debate de Oliva de Sabuco, por favor, lo tenía que decir, es que eso vende mucho. Cuando hay una polémica, las polémicas es el mejor remedio para que se hable de algo, pero bueno, no es tampoco mi forma de ser. Pero lo que quiero decir es que también con esta señora, Beatriz Cienfuegos, también existe la leyenda de si era un hombre, si era una mujer. Bueno, el caso es que esta mujer escribió este periódico porque había otro señor que se llamaba Clavijo y Fajardo, que se dedicaba en su periódico El Pensador en meterles caña a las mujeres. Y entonces esta mujer dijo, pues voy a contrarrestar. Y fue así como surge este periódico. Y en 24 páginas, pues ella exponía sus ideas y defendía lo que ella creía justo. Luego hubo también otro periódico que vale la pena citar, que es La Pensatriz Salmantina, donde también participaron otras autoras. Estamos hablando ya del siglo XVIII y participaron otras autoras como Josefa Amor y Borbón, Isidra Quintana de Guzmán, María Requena, María Rosa Gálvez y luego mujeres con seudónimo, La Chinilla, Concha, Doña Vocera, La Principianta, etcétera. Total, que estamos ya en una época que está cambiando y el cambio definitivo va a ser la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, aparte de poner de corbata a las monarquías, cuando vieron lo que pasó con los reyes franceses, también provocó un cambio de costumbres en las mujeres. Las mujeres, pues, como ha contado Carmen Martín Gaite, pues ya salían a pasear por el Prado, ya querían participar en reuniones sociales. Es decir, la Revolución Francesa, entre sus múltiples influencias, una fue esta de que cambió el chip de las mujeres. Bueno, poco a poco vamos avanzando en el tiempo y llegamos a un momento trágico de España. Tenía aquí un texto, pero lo voy a pasar, porque es que si no... Ese cuadro, o ese dibujo es de Goya y se titula ¿Qué valor? Es una mujer la que está en el cañón. Porque sí, ellas también lucharon en la guerra de la independencia. Hubo muchas mujeres que se pusieron al frente y trataron de echar a los invasores, porque no fue más que lo que ha pasado en Ucrania con Rusia. O sea, vino Francia y nos invadió, las clases populares cogieron el mando y se echaron para adelante para proteger el país, y las clases dirigentes escondieron el culo, esto censúramelo, que es una expresión un poco... escondieron el culito y dejaron a España vendida. Y ellas, algunas de estas mujeres, pues sí que le echaron narices y salieron a defender el país.
Pues en esta época de la Guerra de la Independencia fue cuando llegamos a otro hito histórico de la historia del periodismo en nuestra región y en nuestra provincia. Por estas cosas de la guerra civil, iba a decir, de la Guerra de la Independencia, en 1811 se funda el primer periódico de Castilla-La Mancha, de lo que hoy conocemos como Castilla-La Mancha. Y es ese periódico, ese es el número 1, está en fotocopia en el Archivo Histórico de Albacete, es la Gaceta de la Junta Superior de La Mancha. Y se hizo en Elche de la Sierra, porque es donde estaba instalado en ese momento el ejército de La Mancha. Era una zona de sierra, cerca de Jaén, cerca de Murcia, cerca del Levante. Entonces era una zona con una protección más o menos buena, pues que permitía tener ahí el ejército y pues lo mismo. ¿Por qué se hizo este periódico? Pues porque había mucha necesidad de comunicar los avances de la guerra. Entonces, para no estar mandando cartas todo el día, pues dijeron un periódico, ¿eh? Y Juan Espiro de Erro, que era el intendente de este ejército, que era vasco, que por cierto escribió una historia del origen del euskera y demás, fue luego alcalde de Madrid, alcalde de Barcelona, pues este hombre que estaba en Elche fue el que tuvo la idea. Cuando la cosa se puso complicada, el ejército se trasladó a Alcaraz y después se trasladó a Ciudad Real. Y este periódico se siguió editando, entonces. Bueno, pero aún pasan muchos años para que tengamos una prensa en condiciones en Albacete. Y de nuevo fue las necesidades oficiales las que dan este nuevo impulso. Y ocurre en 1833 cuando se crea la provincia de Albacete, con capital en Albacete. No sé si sabéis que hubo otra provincia, otro intento de provincia, y la capital fue Chinchilla. Y desde entonces parece ser que aquí el personal se lleva un poco lleva unos piques de miedo, ¿eh? Yo vivo en Chinchilla, pero me siento de Albacete y yo eso no lo veo. Pero bueno, la cosa viene de los pactos y muy de atrás, ¿no? Pero les fastidió, lo de la capitalidad les fastidió bastante a Chinchilla. Bueno, el caso es que con la fundación de la provincia de Albacete se crea el Boletín Oficial de Albacete, que también lo conservamos hasta el día de hoy, y ese fue el origen ya más asentado de la prensa, ¿vale? Mientras eso pasaba en Albacete, que éramos todavía un pueblo, no había venido Isabel II y por error nos había dado el título de ciudad, aún éramos una villa. Mientras tanto, como digo, en otros sitios del país la prensa femenina ya había cogido un cierto impulso. Y ahí tenemos otros títulos como La Psiquis, Iris del Bello Sexo, La Espigadora o La Moda, donde estas mujeres ya van participando muy activamente. Y entre medias de 1833 y de 1814 estuvo un sujeto que se llamaba Fernando VII, que era un personaje de mucho cuidado, porque pasó de ser el deseado al odiado totalmente. Este hombre, cuando estaba la Guerra de la Independencia, estaba en Francia y estaba supuestamente secuestrado por Napoleón. Y todo el mundo quería que viniera este hombre, ¿no? Venga, a ver si viene el rey, estamos luchando por el rey. El hombre este, cuando llegó en 1814, que se había ganado la guerra, lo primero que hizo fue cargarse la Constitución de 1812. Ya le vale. Parece ser que la gente hasta arrastraba su caballo, su carro, ellos mismos quitaron los caballos y la gente se echaba el carro para moverlo. O sea, una cosa de locos, ¿no? Sabiendo lo que iba a hacer después. Pero bueno, el caso es que lo que yo os cuento esto porque también hubo mujeres que lucharon contra Fernando VII, contra este absolutista, que lo que hizo fue volver al antiguo régimen. Mujeres que dos historiadores, uno mío fue profesor en la universidad, Francisco Fuentes y Pilar Garbí, ellos han contabilizado las mujeres en toda España que lucharon contra el absolutismo y fueron 1.450 las mujeres que luego tuvieron procesos penales por enfrentarse al rey. En Castilla-La Mancha, lo que es hoy es Castilla-La Mancha, hubo centenares de mujeres. Y me gustó mucho una cosa que cuentan en el libro. Os voy a leer una breve crónica que se publicó en estos años. En Villarrobledo, Albacete, se amotinó el pueblo
Las mujeres de los liberales fueron paseadas en burros por las calles. Ha marchado allí Ego Aguirre, comandante general de Chinchilla con 300 infantes, más de 100 caballos, un obús y un cañón de A4. Hubo amazonas que lucharon por la libertad. Ese libro lo recomiendo, está muy bien y nos damos cuenta cómo las mujeres siempre han participado en todos los procesos históricos de España, pero no se ha contado. No se ha contado porque la historia al final siempre le ha puesto ese ropaje oscuro a la historia de las mujeres. ¿Y qué pasaba en Albacete a mediados de aquel siglo XIX tan convulso? Pues que evolucionó mucho con la creación de, como hemos dicho, de la provincia, con la creación de la audiencia territorial, se creó el Instituto de Segunda Enseñanza, llegó el tren, también hubo epidemias, hubo muchos cambios de gobierno, pero en general, a mediados del siglo XIX fueron buenos para Albacete porque notó una gran evolución. Eso influyó mucho en la prensa, porque en Albacete pues ya vivían abogados, vivían industriales ya que estaban cogiendo un poco de fuerza, y ellos fueron los primeros periodistas que hubo en Albacete. De momento mujeres no las encontramos, ¿eh? Bueno, veis, voy a ir avanzando, pero no quiero pasar de deciros que también pasó a mediados del siglo XIX, que tuvimos la visita de pues, gente de otros países, ¿no? Franceses, ingleses. Este dibujo lo hizo Gustavo Doré y es una calle de Albacete, ¿eh? Hizo otros dibujos de dos navajeros ahí en una pelea, en fin. Ellos venían buscando un poco el romanticismo de lo que era España, ¿no? Todavía con los flamencos y todas estas cosas. Uno de aquellos hombres describió así Albacete. Albacete tiene un aspecto desagradable y pobre. Las casas están construidas de una argamasa compuesta de tierra, piedritas, paja y ladrillos. Todo mezclado, la mayor parte de ellas sin blanquear, y comúnmente distribuidas en lo interior como para labranza, con sus corrales, patios, sótanos, silos. El exterior es mezquino y sin ninguna simetría. Suelen tener cuartos bajos con rejas a la calle, en cuyas habitaciones viven con preferencia en el verano. Desde el establecimiento de la audiencia y de la capital de provincia se hicieron algunas regulares. Las calles son angostas, algunas tienen aceras de piedra gastada y llenas de baches. Por el centro hay polvo con abundancia, el cual se convierte en fango a los pocos minutos de llover. Bueno, éramos un pueblo, ¿qué queremos, no? A lo mejor venía esta persona venía de Londres o no lo sé, pero aquí éramos un pueblo. Y en este mundo del siglo XIX, que a mí por lo menos me parece siempre tan, no sé, oscuro, siempre como con bruma, con niebla, ¿no? Apareció una mujer que fue Concepción Arenal, que no digo que lo cambió todo, pero que sí inspiró a otras muchas mujeres que vendrían después. En esta época también vuelven a surgir nuevos periódicos y nuevas voces como el Pensil del Bello Sexo o el Correo de la Moda, y autoras como Carolina Coronado o Ángela Grassi. Hacia 1860, Albacete provincia tenía 206.099 personas, de las cuales 103.484 eran mujeres. Ese era el volumen de nuestra población. Y ya en Madrid existía la Asociación Republicana de Mujeres, y existían mujeres como Guillermina Rojas, una anarquista que se enfrentó a muchas cosas y tuvo un final muy triste, ¿vale? En esta época también se crearon las primeras sociedades abolicionistas en ultramar, es decir, al otro lado del océano. España todavía tenía esclavos, en Puerto Rico, en Cuba y luego pues en Filipinas también. Y fueron ellas, las mujeres españolas, las que empezaron a organizar este tipo de asociaciones para luchar contra la esclavitud. Pues en este mundo es cuando aparece Concepción Arenal, que es esta mujer de la foto. Y dijo esa cosa que pone ahí abajo, que si queréis la leo: en el mundo oficial se le reconoce actitud para reina y para estanquera. Que pretendiese ocupar los puestos intermedios sería absurdo.
Ella escribió varios libros en los que decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que una mujer pueda ser reina, era reina Isabel II, pero no pueda ejercer una profesión? O sea, era una incongruencia total, ¿no? Pues esta mujer pues lo contó, creó un periódico que era La Voz de la Caridad, que por cierto en 2 ocasiones se habla de Jean. Había allí un señor que le mandó un artículo y se publicó. Trabajaba en prisiones, intentó mejorar la vida de la gente que estaba en las prisiones, y con este periódico de La Voz de la Caridad, pues lo que recogía de dinero pues lo daba a estas instituciones, ¿no? Pues esta mujer fue una inspiradora totalmente. Ahí en los años, pues entre 1860 a principios de los 70, y en ese momento que estaba Concepción Arenal, surge la primera voz que hemos encontrado en Albacete. La primera voz de una mujer que escribe un artículo. Porque hubo mujeres que escribieron poemas religiosos, reflexiones espirituales, en una revista que se llamaba Las Musas. Mujeres como Rogelia León, Eladia Bautista, Gregoria Jorreto, Rafaela Delgado de la Plata, pero ella, Josefa Álvarez de Preciado, fue un poquito más allá y escribió un artículo, Virgilio, sobre la felicidad. Luego se lo dices a tu hijo, se adelantó. Y ella fue la primera. Lo que pasa que pues solo escribió ese artículo, o yo al menos solo he podido localizar ese artículo. Hay una palabra que nuestros labios pronuncian con frecuencia porque expresa una idea que se halla siempre en nuestra imaginación. Esa palabra es felicidad. Felicidad. ¿Y qué significa esta palabra? ¿Qué representa esta idea? Significan para el niño las caricias de su madre, para el joven el amor y la gloria, para el mundo, en fin, la realización de todos los deseos que puede inventar la loca imaginación del hombre excitada por las pasiones. Eso es un pequeño fragmento de ese artículo que lo escribió se publicó el 16 de junio de 1867, ¿vale? Y un año después, lo que ocurrió en España fue la Revolución Gloriosa, el sexenio democrático en 1868. Ahí veis a la izquierda a Isabel II en una caricatura que le hizo la revista Vanity Fair, cuando la señora se iba al exilio. Y a la derecha es la representación de la República, de la Primera República como en España, ¿vale? Esta época en 5 años pasó de todo. Como soy periodista voy a intentar hacer una entradilla muy rápida, ¿vale? La Revolución de la Gloriosa, encabezada por Prim y Serrano, que al principio se llevaban bien, ¿vale? Se derrocó a la monarquía borbónica y dijo Prim, los Borbones nunca, ¿vale? Un lío, intentaron hacer una constitución, esto no funciona sin rey, entonces se buscaron un rey en Italia, entonces vino Amadeo de Saboya, y el día que estaba llegando Amadeo de Saboya se cargan a Prim. ¿Quién lo mató? Pues a lo mejor Serrano, puede ser, no se sabe, ¿vale? Cuando llegó Amadeo de Saboya, pues todo el mundo como, bueno, a ver este espagueti, lo llamaban, y la aristocracia se mofaba de él. Total, que el hombre no aguantó y a los pocos meses abdicó. ¿Y entonces qué pasó? Que el 11 de febrero de 1873 se proclamó por primera vez la República. ¿Pero qué trajo la República? Pues otro sin Dios. Guerra en Cuba, se sublevaron los carlistas, hubo la insurrección cantonal, Jumilla se declaró independiente, Cartagena pidió auxilio a Inglaterra. O sea, es una época de verdad. Bueno, pues en todo ese contexto, ¿vale? La prensa de Albacete tuvo un gran empuje. Se crearon muchos periódicos en Albacete y muchas revistas, y la literatura, por ejemplo, ya existía una academia de la literatura en Albacete, se empezaron a hacer los juegos florales, en fin, esas cosas que, pues eso, que es una época de verdad. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, es que no me quiero enrollar demasiado. Pero es que este texto de Mila Pardo Bazán sí que os lo quiero leer, ¿vale? Mila Pardo Bazán fue una mujer, pues, me imagino que la conocéis, grandísima realmente, grandísima en todos los sentidos, ¿eh? Una escritora, pero brutal. Se fue a París y aprendió el naturalismo y se vino a España y escribió unos libros geniales.
¿Por qué os quiero leer este fragmento? Porque había mucha gente analfabeta, pero el sexenio democrático, estos años de locura, sí que despertó en la gente mucho interés político. La gente quería pertenecer a una asociación, a una sociedad, y quería saber. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que no, como no todo el mundo sabía leer, siempre había alguien que se dedicaba a leer a los demás. Y eso pasaba mucho en las fábricas. Y entonces Emilia Pardo Bazán lo describe perfectamente en un texto de su libro que se llama La Tribuna. Dejadme que os lo lea, ¿vale? Porque creo que es chulo y refleja muy bien, mejor que una fotografía, lo que estaba pasando. La fábrica de tabacos de Marineda fue centro simpatizador, como se dice ahora, para la Federal. De la colectividad fabril nació la fraternidad política. A las cigarreras se les abrió el horizonte republicano de varios modos, por medio de la propaganda oral, a la sazón tan activa, y también, muy principalmente, de los periódicos que pululaban. Hubo en cada taller una o dos lectoras. Les abonaban sus compañeras el tiempo perdido y adelante. Amparo fue una de las más apreciadas, por el sentido que daba la lectura. Su alma impresionable, combustible, móvil y superficial se tenía fácilmente del periódico que andaba en sus manos y lo reflejaba con viveza y fidelidad extraordinarias. Nadie más a propósito para un oficio que requiere gran fogosidad, pero externa, caudal de energía incesantemente renovado y disponible para gastarlo en exclamaciones, en escenas de indignación y de fanática esperanza. La figura de la muchacha, el brillo de sus ojos, las inflexiones cálidas y pastosas de su timbrada voz de contralto contribuían al sorprendente efecto de la lectura. Sigue, ¿eh? Pues eso era. Imaginaros la escena, ¿no? Todo lleno aquello, la gente escuchaba, encendía. No es como ahora. Que entonces no había internet, no había televisión, no había nada. El periódico era toda la información que tenía la gente. Y si alguien lo sabía transmitir bien, pues ya ni te cuento, ¿no? Bueno, vamos llegando a fin de siglo, llega Cánovas, impone la Restauración, viene Alfonso XII, La Palma, porque fue un poco estúpido y se fue a Valencia, que había una epidemia, cogió la epidemia y la palmó. Entonces vino su madre, la regente. Bueno, este periodo se llama la Restauración. Es un poquito más tranquilo que lo que os he contado del sexenio democrático. ¿Qué pasa en este momento en la prensa? Pues que la prensa nacional empieza a profesionalizarse de alguna forma. Surgen los periódicos de empresa o de industria, ¿no? Que ya están un poco concebidos como, joder, esto es un negocio, aquí cada vez más gente lee, hay que contar otro tipo de noticias, y ese modelo nuevo, que lo representan el Liberal o el Heraldo de Madrid y el Diario de Albacete, que surge entonces, ese modelo se mantiene también pues con el otro modelo de prensa política, ¿eh? Aquí cada candidato se montaba su periódico y tenía pues su altavoz, ¿vale? Bueno, de las mujeres seguimos sin saber nada de momento, ¿vale? Lo que sí sabemos que pasaba a aquellos finales de siglo, aparte de que llegó la luz a Albacete, que fue una de las primeras ciudades que tuvo energía eléctrica en el Teatro Circo, ¿eh? Aparte de eso, lo que pasaba es que había una carestía de la subsistencia. Estaba todo muy caro, el pan costaba mucho, tanto es el punto que a finales del siglo, en 1897 concretamente, hubo un motín bastante gordo en Albacete, donde las mujeres fueron las que cogieron el palo y empezaron a tirar piedras. Y eso ocurrió ahí en la Puerta de Valencia, que parece ser que ahí, cuando entrabas y venías cargado con un carro de patatas o un carro de cebollas, tenías que pagar a la ciudad. Y entonces ya esta gente que estaban viviendo como podían, pues se indignaron bastante y montaron esta historia, que fue un motín. Como digo, que fueron las mujeres las que lo encabezaron. Y todo, bueno, pues se fueron, acabó en el centro de Albacete y bueno, por suerte solo hubo un herido, ¿eh? ¿Qué pasó también muy importante en este fin de siglo? Que vino la guerra de Cuba. La guerra de Cuba, donde iban obligados los soldados que no podían pagarse la leva, se llamaba, es decir, 2.000 y pico pesetas, si las tenías las pagabas y te librabas de ir a la mili, con lo cual te librabas de morir o de venir hecho un enfermo o cualquier cosa. Entonces aquello pues indignó mucho, pero la prensa española, venga, que esos americanos no valen nada, que los yanquis son unos cerdos, tal. Y la prensa norteamericana,
al contrario, ¿no? Forzando para que su gobierno entrara en guerra porque ya estaba dando sus primeros pasos Estados Unidos como imperio. Y en este rollo surge otra figura periodística mundial que es Hearst, que es el hombre en el que se inspiró Orson Welles para hacer Ciudadano Kane, que empezó a inventar noticias, empezó a meter bulos, cambió la opinión pública en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos parece ser que hundió su propio barco, el Maine, entró en la guerra y salimos por patas. Y salimos escaldados. Entonces aquello pues generó otra historia, que fue la regeneración, los intelectuales, este país está en decadencia, y en fin. Pero bueno, no pasa nada. Al final del siglo protagonizamos una portada en una revista nacional. Ahí tenemos Albacete en 1899, que se ve ahí la catedral, todavía no era la catedral tampoco, y se decía entonces: Albacete presenta el aspecto de una ciudad moderna, ofreciendo por todas partes testimonios del diligente afán con que sus naturales procuran elevarla a la mayor altura de adelanto posible. Y debe reconocerse que no sin fruto han cifrado los albacetenses sus empeños, particularmente en los últimos años, en dotar a su querida ciudad de todas las conquistas del progreso, compensando de esta manera la falta de monumentos arqueológicos y artísticos. El zasca no lo han metido al final, ¿eh? Jolín. Vaya. Pero no pasa nada, estábamos empezando el siglo XX y era un siglo y un tiempo nuevo. Ahí en la foto esta de la izquierda, estas son unas mujeres en 1921 reclamando en las puertas del Congreso el voto para la mujer. Esta foto del medio es de unos años antes y es pues el atuendo de la mujer española del principio del siglo. Y esta mujer de aquí es Emilia Pardo Bazán. El mundo estaba cambiando, empezaban los vehículos a funcionar, los automóviles, los aviones, el cine, todo eso estaba cambiando. Y mientras tanto en Albacete volvemos a poner otro hito. Por primera vez una mujer escribe una serie de artículos, lo que se llama un serial, ¿no? Esa mujer fue Evangelina Candel y los escribió desde Pozocañada en el año 1903. Este hallazgo se lo debemos a Matilde Morcillo Rosillo, que es una autora que junto a otra compañera escribieron hace no muchos años una historia de la mujer en Albacete en el siglo XX, que realmente me ha sido muy útil para desarrollar esta investigación. Pues esta mujer escribió unos artículos sobre la historia de la mujer, pero desapareció. Igual que desapareció otro gran periodista de entonces, que era Augusto Suárez de Figueroa. No era familia mía, ni nada. Y este hombre era periodista, era director de un periódico y murió en un duelo. Porque a principios del siglo XX aún existían los duelos. Yo escribía una noticia y me metía con quien fuera y me retaban a un duelo. ¿Qué hacían los directores? Pues a veces contrataban de redactores a matones. Porque cuando llegaban los casos, pues alguien tenía que ir a dar la cara. Entonces este hombre murió de esta forma. Por suerte, antes de morir, le dio una oportunidad a Carmen de Burgos, también conocida en sus artículos como Colombine, que yo no sé si se dice de verdad, Colombine o Columbine, no lo sé. Pero esta mujer fue la primera mujer profesional del periodismo en España. Cobraba 25 pesetas por artículo, Joder, a lo mejor el jornal estaba en 1 o 2 pesetas. O sea, creo que estaba muy bien. Y aparte de ser la primera mujer periodista, también fue una mujer pues que se fue de corresponsal a Marruecos, había abandonado a su marido, se vino con su hija a Madrid y entonces aquí empezó en el periodismo. O sea, en aquella época aquello era bastante impensable de hacer, ¿no? Y ella, pues, como digo, aparte también desarrolló una encuesta sobre el divorcio y recogió 1.462 opiniones. Fijaros, Bueno, y mientras todo esto pasaba, en Albacete había gente que lo pasaba mal, ¿vale? Hay un periódico que suena lejano, pero era de aquí, El Japonés, Y El Japonés contaba esta crónica. Prepárense las autoridades de Albacete. El invierno amenaza días cruelísimos.
y el proletariado quedará recluido en sus hogares por los hielos y las lluvias cuando cierren las puertas del campo. Antes que malgastar dinero y complacer al edil tal o al diputado cual, antes que perder el tiempo en inútiles cabildeos, antes que lucir el bastón o el acta, hay que pensar en esas noches de nieve, en que el hambre y la navaja se asocian para el atraco. Y hay que pensar en esos pobres que padecen silenciosamente y que mueren sin exhalar una queja. La prensa hacía su papel, ¿eh? Como veis, también hay gente que se fijaba en otras personas. En aquel Albacete de 1912, que esta foto es de esa época, yo no reconozco muy bien el sitio. Lo saqué de un periódico que se llama Una Revista Vida Manchega y ponía Albacete, pero me cuesta un poco, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sea donde fuera, a mí el Perrete me encanta, de verlo ahí. Es que, vamos. Total, que en aquel año encontramos a la primera mujer que estaba dentro ya de una redacción de un periódico y firmaba como miembro, no sé cómo decirlo, perdonadme, de verdad, de la redacción. Y es Luz de la Fuente, ¿vale? Que era una maestra y fue una defensora férrea de la educación. Decía: solo he encontrado un artículo, pero sí que he encontrado esta fotografía de ella, una referencia que le hizo otro periodista sobre ella, que ya era una escritora, que ya participaba en conferencias y tal, pero solo un artículo. Pero en las pocas frases que he podido leer de ella, sí que se le ve su interés y su afán porque las cosas cambiaran. Sabido es que nuestra España se halla a un nivel cultural menos elevado que las demás naciones europeas. El analfabetismo es muy frecuente en nuestro suelo. La ignorancia es supina. ¿Vale? Este señor que la describe en un artículo que hace una reseña se llamaba Fernando Franco y fue también un periodista muy activo en esa época. Escribió algunos libros y, bueno, habló muy bien de esta mujer. Y si queréis os leo otro fragmento de este artículo que creo que también es muy ilustrativo. Con cuánta pena oí decir a hombres de edad madura: no sé escribir, no sé más que firmar, ¿sí? ¿Y cómo firmaban? Cogían la pluma malísimamente, daban a su mano una forma ridícula y garabateaban unos signos extraños difíciles de traducir. Aquello era su firma, su educación, su cultura. También escuché de muchos labios, tanto masculinos como femeninos, el augurio de terribles guerras, cuando un cometa penetra en nuestro campo astronómico y se hace visible. ¿Quién no ha oído decir? ¿Quién no se ha compadecido de la ignorancia que revela poseer los que profetizan tales cosas? Pues bien, esto solo ocurre hoy, en pleno siglo XX, en España. ¿Vale? En esa época, en 1912-13, los pueblos grandes, como Tarazona o La Roda, también empiezan a hacer sus primeros periódicos. En Ellín había empezado la cosa un poco antes. Y dentro de este movimiento ya general de cada municipio que hacía su periódico, encontramos un referente que es el periódico Corazón, que fue una verdadera cantera de periodistas. Fue un invento del del maestro José Conde García, y donde escribieron muchísimas mujeres maestras de esta época. ¿Vale? Mujeres, pues, que son solidarias, aunque no era un concepto que entonces se usaba. Se organizaban, creaban la Junta de Beneficencia, la Gota de Leche, que es un banco de leche de entonces, la Fiesta de la Flor, para recaudar dinero, se hacían corridas benéficas. En fin, es una mujer que ya está en la calle, que ya participa, que pues eso. Y en esa época también nos visitó Emilia Pardo Bazán, de la que ya hemos comentado. Escribió un artículo sobre Albacete. No os lo voy a leer porque tengo que ir un poco abreviando, ¿eh? Quiero escuchar a las compañeras que seguro que dicen cosas más interesantes. Y en esa época también sufrimos la gripe española en 1918, la mal llamada gripe española, que la trajeron los soldados americanos, pero bueno, como aquí lo contábamos porque éramos un país neutral,
pues ya se nos adjudicó a nosotros el nombre. Y en esa época, pues un breve de ABC, un breve. La salud en España, Albacete. En los meses de septiembre y octubre hubo en la provincia 23.000 invasiones, habiendo ocurrido en dicho tiempo 1.600 defunciones. A veces, pues, cuando la muerte aprieta, pues hay quien se lo toma con humor. Y en Vida Manchega, esta revista que intentaba imitar a las revistas nacionales, donde ya se metían muchas fotografías y demás, escribió uno un poema. Desde que el día empieza a alborear, hasta que la sombra del oriente emana, con insistente y lúgubre doblar, de un muerto y otro muerto sin cesar, dice la mustia voz de una campana. Van por las calles fúnebres cortejos que forman enlutadas multitudes, y en el confín del pueblo, allá a lo lejos, de una campana los tristones dejos despiden numerosos ataúdes. Bueno, la epidemia, las pandemias, ¿qué vamos a hablar de esto? Vamos a tomarnos un respiro observando Albacete desde lo alto. Esta foto es antes de los vídeos que pusieron el otro día en la Filmoteca, ¿eh? Esta está fechada en 1924. No sé si me la prohibirán, porque arriba pone prohibida reproducción. No, espero que no vengan a pedirme derechos. Virgilio, córtalo esto, por favor, ¿eh? Por favor. ¿Reconocéis alguna cosa, no? Por ahí. Sí. Por ahí va la vía del tren. Creo que se ve la fábrica de harina. Bueno, Albacete desde el cielo. Y pasamos a la época, yo creo, más interesante y donde fue la gran eclosión de las pioneras en la prensa en Albacete, que son los años 20, que se les ha denominado los felices años 20, pero a mí me mola más decir los femeninos años 20, porque es que fue de verdad la eclosión de las mujeres en muchos ámbitos. Practicaban deportes, empezaron a pilotar aviones, por supuesto escribían, las primeras representantes en los ayuntamientos, que ahora os diré, y todo envuelto en ese baile, en esa música que es el charleston, que dicen que fue el invento para liberar a la mujer y no tener que bailar apretar y agarrar, no lo sé. En esos años, concretamente en 1924, también se produce otro hito de la comunicación, que es la primera emisión de radio que tuvo lugar en Barcelona. En Albacete tardará unos años en llegar, ¿no? Y como os decía, en esta época de los años 20, también se produjo el acceso de la mujer a los puestos de los ayuntamientos. Curiosamente fue Primo de Rivera, que fue un dictador, prometió que a las mujeres se les podría votar, hizo el estatuto municipal, que nunca se llegó a aplicar. Pero bueno, al final se designaron a unas mujeres y las primeras mujeres en Albacete que fueron elegidas para el ayuntamiento se llamaban María Marín Molina y Emilia González Valdés. ¿Vale? Está bien decirlo, decir su nombre, aunque la historia las haya olvidado, como ha olvidado a Josefa Curé, mi gran amor de esta investigación, Josefa Curé. Os reconozco que me he leído los 50 y pico artículos que escribió, por suerte se han conservado muchos, pero el día que encontré su foto, yo quería ponerle cara a esta mujer, porque ya la lees tanto que la sientes cercana a ti, ¿no? De alguna forma. Pues el día que la encontré es de esos días que vimos los investigadores, pues que lo recuerdas. Es cosa de frikis, pero me da igual. Ese día me encantó cuando le vi la cara. Dije, mírala, no me lo puedo creer. Josefa Curé. Bueno, ella nació, como veis, en Valencia. De seguida, muy jovencica, consiguió su plaza de maestra nacional y se vino a Jorquera. En su juventud había vivido en Barcelona. Y precisamente fue en Barcelona y para el Liberal de Barcelona, donde con 15 años ya escribía artículos, ¿eh? O sea, fue una mujer que ya estaba muy interesada en este mundo de la escritura. Donde empieza ya realmente su carrera periodística de una forma más regular y ya metiéndose en camisas de 11 varas y demás, es en el año 1921 en un periódico que también, al igual que Corazón, también fue una cantera de mujeres periodistas, que fue La Voz del Distrito, que se hacía en Casas Ibáñez.
esta revista, que estaba asociada pues, a un cacique de entonces, dio la oportunidad de escribir a muchas mujeres como ella. Ella decía, todo por los niños y para los niños. Defensora de su gran lema, que era instruir deleitando. O sea, aborrecía los libros de texto. Quería sacarse a los niños a la calle, al patio, a un paseo por la naturaleza. Para ella pensaba que los libros escolares tenían que ser los periódicos del día, que el gran cuaderno de aprendizaje de los niños tenía que ser su diario, donde ellos fueran apuntando sus cosas. O sea, era una mujer que estaba muy en la escuela moderna, que era un movimiento docente que había por entonces. ¿Vale? Esta mujer para mí es la más importante de esta época. ¿Por qué? Por su volumen de artículos, por la regularidad que tuvo durante más o menos 20 años y porque escribió en muchos medios distintos. Incluso la entrevistaron 2 veces, una en un periódico nacional que se llamaba La Nación, otro en su propio periódico, La Voz del Distrito. Y ahora nos vamos con ella a su gabinete. El periodista que le hizo la entrevista lo describía así. Su gabinete de trabajo es una habitación reducida donde los muebles elegantes y sencillos nos hablan de aseo y arte. Un ramo de flores da a la estancia una nota esencialmente femenina. Las paredes ostentan diplomas, cuadros con sentidas dedicatorias, fotografías diversas correspondientes a los actos públicos en que esta incansable propagadora de la escuela nueva ha tomado parte. En algunas está rodeado de sus alumnas. Su mesa es un conglomerado de cuartillas con notas diversas que atestiguan la variedad de los asuntos que a la vez impresionan el espíritu fértil de nuestra compañera de redacción. Tenía libros de Víctor Hugo, de Dante, de Emilia Pardo Bazán. Ella quizá es como la punta de lanza de toda una generación de maestras, que fueron unas impulsoras realmente no solo de la educación de las niñas, sino también pues, de esto que estamos hablando de la participación en la prensa. En este periodo, entre 1914 y 1923, se crearon en la provincia de Albacete un total de 68 periódicos. Es un volumen considerable. Este dato, quiero decirlo, nos lo aporta el que para mí es el gran investigador de la prensa en Albacete, de la prensa en toda la región, que es Isidro Sánchez. Hubo otro hombre, Francisco Fuster, que empezó esto de la investigación sobre la prensa, pero Isidro Sánchez se lo ha dedicado su vida. Tiene libros escritos sobre la prensa en todas las provincias, ¿vale? Y ese dato lo aporta él. En esta época, que a nivel nacional, siempre tengo que hacer un poco referencia a lo que está pasando en España, es el gran momento de oro del periodismo español. Se hacen las revistas ilustradas, ABC tiene mucha fuerza, El Heraldo de Madrid, en fin, pues en toda esta época las maestras van a tener una importancia vital porque, aparte de escribir, van a luchar contra los catecismos que les imponían a las niñas, como yo que sé, la niña bien educada, no, cuidarás a tu hermano y cuando tal a tu padre. O sea, ya tenían el rol establecido y esos libros abundaban como la peste. Y estas mujeres, estas maestras, que ya tenían una cierta autonomía, ya eran de alguna forma independientes, ganaban su dinero, no necesitaban estar pegadas a un hombre, pues estas mujeres van a ir poquito a poco ahí inoculando otro pensamiento en las niñas. Este es un grupico de nenas de Albacete en el año 1926. Y otra de estas mujeres fue Rosario Claramunt, un poquito más conservadora, pero también muy defensora de la mujer y de los niños. Es esta señora que hay aquí en medio, no sé si veis el puntero, aquí vestido de negro, era maestra de Casas Ibáñez, participaba en las procesiones, una vez tuvo una trifulca con Josefa Curé de narices, todo porque Rosario Claramunt contó en un artículo como un milagro que había pasado en la guerra de Marruecos, que un soldado se había librado de la muerte porque llevaba una estampita. Y Josefa Curé, que era una mujer de alguna forma un poco tiraba más por lo racional, le dijo, pero Rosario, o sea, sí Rosario, pero demuéstralo, no puedes soltar un milagro así como así. La otra le sentó fatal, bueno, y se tiraron 2 o 3 artículos así,
tirándose a degüello, ¿eh? Una cosa curiosa. Al final no sé si se perdonaron o qué pasó. Esta mujer, le perdí la pista, luego se fue a Alicante y ya no supe qué pasó con ella. Vale. La prensa, ¿no? El periodismo, qué bonito nos parece, ¿no? Contamos las cosas y si podemos cambiamos las cosas. Y en aquella época en Madrid la prensa tenía mucho poder, influía mucho en la política. Pero a nivel local la cosa era un poco más complicada. Este es el testimonio de un plumilla de entonces, no sé el nombre, ¿eh? Porque si se trata de defender los intereses locales, como alguien no sale muy bien parado de esa defensa, se da por ofendido y el odio contra el desafacedor del entuerto es públicamente notorio. Nadie considera que su labor y su intención no es de rencor ni de difamador, sino estrictamente cultural y de saneamiento. Bueno, pues ha pasado y seguirá pasando, ¿no? A veces la gente se toma mal la información o se lo toma personal. Realmente nuestra profesión, que es la más bonita del mundo... ¿Te ríes? Bueno, la segunda más bonita del mundo después de la tuya. Bueno, una de las más bonitas del mundo. No voy a entrar en los rankings, pero bueno, es bonita cuando se puede desarrollar, pues está para esto, ¿no? Para contar las cosas que van mal. Y eso es un poco, yo creo que la vocación que tenemos todos cuando elegimos esta profesión. Pero bueno, ser periodistas no era fácil, entonces poco vivían de escribir en los periódicos. Ellas menos todavía. Ellas, por ejemplo, pues Enriqueta Fuentes Ródena, Anita Belbel, Dolores Gil Hidalgo, Carmen Fernández, Paquita Montilla, Matilde Navarro, Carmen López, Mercedes Valero de Cabal, Matilde Moyano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero detenerme en dos voces, ¿vale? Y en dos testimonios ya pasamos a otro momento que totalmente distinto. Está acabando la década de los 20. Primo de Rivera se ha ido porque el rey ya no le gusta. Bueno, venga, se marcha, pone otro dictador que tampoco funciona. Y en esa coyuntura, que vamos a pasar de una monarquía muy, muy débil a una república con mucha esperanza, solo dos voces, de dos mujeres que me gustaba mucho cómo escribían porque lo hacían ya no tanto desde el periodismo como desde la literatura, ¿vale? Aurora Sánchez Cerdán era una maestra de Almansa que trabajaba en Barcelona y desde allí mandaba sus escritos a la prensa de Albacete. Este es sobre cómo ella veía el pampaneo, ¿no?, del momento. Dice: las mujercitas modernas sueñan en las marcas de los automóviles, en viajes, en joyas, en pieles, en vestidos, en los nombres que destacan en los deportes. Y estos sueños los ven no a través de su dorada fantasía, sino entre las azuladas espirales de humo de sus cigarrillos egipcios que acarician con fruición sus labios pintados de rojo carmín. En sus sueños ya no hay príncipes ni poetas. Vaya por Dios. Y desde la Roda otra mujer, ¿vale? Carmen Miralles. En el reloj del ayuntamiento sonaron por fin las 5 de la mañana. Después de una noche de constante inquietud, en que las sombras de la habitación se pueblan de fantasmas aterradores, amanecía un día claro y hermoso del mes de mayo, y para despejar mi cabeza me vestí y salí a la calle. Guiada por la costumbre diaria y dominada por el más inexplicable aburrimiento, sin determinada voluntad anduve al acaso. Hay horas en la vida tan cansadas y de tan mal humor que el hombre no sabe lo que quiere, pero busca la soledad, pues la alegría de los otros, hasta los ruidos más naturales, alteran el sistema nervioso. Cuando fui dueña de mi pensamiento, me hallé a las afueras del pueblo. Esto es un momento de tranquilidad porque viene otro momento muy caótico, una esperanza muy frustrada como fue la Segunda República. Esta foto que veis la tomó Luis Escobar, que fue uno de los grandes fotoperiodistas o reportes gráficos del momento, y en la Plaza de Toros de Albacete, unos días antes del 14 de abril de 1931. Está atestado de gente, atestado. Por eso me hace gracia cuando dicen que España se acostó monárquica y se levantó republicana.
Aquí todo el mundo sabía lo que iba a pasar, lo que pasa es que los monárquicos no se lo tomaron muy en serio las elecciones, o se confiaron. Pero esa multitud de gente, los mítines, todo lo que movían los periódicos del momento indicaban que iba a haber algo, que iba a pasar algo. De hecho, la mayoría de la gente fue a las urnas sabiendo que era un plebiscito. Eran unas elecciones municipales, pero todo el mundo asumía que iba a ser un plebiscito. Y bueno, pues ganó la República. Y en Albacete pues hubo sus piques también y demás. Vamos a ir abreviando. ¿Por qué llegamos a este punto de la República? Este poema que escribió el duende del Altozano lo resume bien. Dicen: los pueblos, las urnas, limpias esperan a que voten los hombres como ellos quieran, mas luego en el concejo, sin que se explique, verás que el que dispone será el cacique. Venimos de esto, venimos del caciquismo, La gente está ya harta de la política, de los viejos políticos, Tanto el que más harto estaba de la vieja política era Alfonso XIII, y por eso dejó que Primo de Rivera montara una dictadura. Luego la gente no se lo perdonó. Gente como, por ejemplo, Alcalá Zamora, que fue el primer presidente de la República, que había sido ministro, dijeron, esto no puede ser. Total, en Albacete la coalición republicana socialista estuvo la mayoría con un 57% de los votos. Y mientras eso pasaba, Rufino, el Chiqui y el Quemao fueron cazados cuando robaban pan, un pavo y una gallina. Esto es la vida, Esto es la vida. Mientras la manifestación de la gente iba a celebrarlo a la Casa del Pueblo, pues la gente se apañaba como podía. Bueno, y van a surgir periódicos muy importantes en esta época republicana, como Hoy, Vanguardia, Gente Moza, El Radical Socialista, Ecos, La Voz de los Llanos, Juventud, Izquierda Radical, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasamos a otra fase. Esto es importante contarlo, porque para el tema que estamos tratando, de un poco la mujer y su participación, no solo en prensa, sino en todo, pues el voto femenino fue el gran logro, y lo consiguió esta mujer, que como sabéis, Clara Campoamor, ¿vale? Aunque esta otra mujer, ¿la veis con el cursor? Esa mujer era Victoria Kent, también era diputada como ella. Eran las únicas dos diputadas en 1931, y esta mujer, rodeada de estos hombres, aquí en Albacete, porque esta foto se tomó en Albacete, esta mujer no quería, porque pensaba que las mujeres no estaban preparadas para votar. Total, que bueno, al final Clara lo consiguió. Lo consiguió, pero quiero que escuchéis, como si nos fuéramos ahora mismo al Congreso, ponemos el canal 24 horas, están remitiendo la sesión, y dice la pobre: yo ruego a la Cámara que me escuche en silencio. No es con agresiones y no es con ironías como vais a vencer mi fortaleza. La única cosa que yo tengo aquí ante vosotros, señores diputados, que merezca consideración, y acaso la emulación, es precisamente el defender un derecho a que me obliga mi naturaleza y mi fe, con tesón y con firmeza. Aplauso, menudo guirigay, y decimos de ahora. Bueno, el caso es que lo consiguió el 1 de octubre de 1931. Esa votación salió para adelante y se aprobó el voto femenino. Pero para Clara Campoamor fue un peaje fuertísimo y gordísimo que lo llevó de por vida. Ya muchos años después recordaba: y me sería difícil enumerar la cantidad e imposible detenerme en la calidad de los ataques, a veces indelicados, que de palabra, por escrito y hasta por teléfono fui objeto reiterado. Y no solo yo, sino hasta mi familia. Bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Lo consiguió. Y otro paréntesis, porque esta historia de esta mujer también vale la pena contarla rápidamente. Se llamaba María Martínez Sierra, pero yo prefiero llamarla por su nombre de soltera, que era María de la O. Lejárraga. Esta mujer que murió con 100 años en Buenos Aires, en el exilio, en 1974, esta mujer guardó un secreto toda su vida. Y es que fue la autora de los libros, la mayoría de los libros y artículos de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Fijaros qué cosa, Pues esta mujer hubo un momento que decidió dar el paso a la política.
era de ideas progresistas y el Partido Socialista la invitó a participar. Ya que no sabéis una cosa, su primer mitin lo dio en Albacete. En Albacete no, en Minaya. Y por eso ella escribió una crónica que se llamaba El Corral de la Esperanza. ¿Por qué El Corral de la Esperanza? Porque cuando llegó en tren a recoger el Albacete los Fabra, que era un diputado socialista por Albacete, y otros compañeros suyos de Minaya, mira chica, que la casa del pueblo es que se queda pequeña, es que hay un montón de mujeres que quieren escucharte. Total, que improvisaron allí un escenario en un corral y pusieron un tablao, 4 luces, una mesa con una tela roja, tal, y allí pues montaron el escenario para que ella hablara. Y cuando llegó su turno, un poquito antes de llegar su turno, una mujer se desmayó por falta de alimento, algo que no olvidó en su vida. Y muchos años después, algo que no contaba en su crónica, fue su recuerdo de ese momento. ¿Y cómo fue ese momento? Dice, ha llegado mi turno, con precaución me pongo en pie sobre el tablado mísero. No puedo negar que estoy temblando. ¿De compasión? ¿De indignación? No, de remordimiento. Yo he comido 2 veces desde que salió el sol. Fijaros, habéis visto esto de las urdes, ¿no? Pues vinaos a España. Nuestros pueblos, muchos pueblos no creo que fueran muy distintos. Bueno, voy a ir abreviando, porque si no me vais a echar aquí a palos. Total, que ahí tenemos otras 2 imágenes. A la izquierda tenemos a Josefa Curet y a la derecha, ahora os cuento, pues Josefa Curet, por desgracia, no sabemos si lo contó la radio, porque en Albacete la radio funciona desde el año 33-34, y la primera speaker fue Pilar García Rodríguez. Como digo, no sabemos si lo contó la radio, pero sí que salió una breve noticia donde se decía que Josefa se había puesto enferma. A los pocos meses falleció la pobre, con 53 años. Me hubiera gustado saber qué hubiera escrito en esos años que faltaban y en lo que vendría después. A lo mejor hubiera dejado de escribir, quién sabe. Me queda la incógnita. A la derecha tenemos una foto que hablan 2 mujeres, 2 chicas jóvenes. Esta más bajita se llama Josefina Carabias y fue una periodista, pero top de los años 30. Escribía en los mejores periódicos, su imagen mismo ya vendía mucho, por eso siempre salía en todas las entrevistas y en todos los reportajes. Y con quien está hablando es con Aurora Arnaiz, que es una muchacha joven que ahí tiene 20 años, pero que ya le daba a los mítines, porque su padre era sindicalista del metal en Vizcaya y ella pues lo había mamado desde bien pequeña, ¿vale? Ahora os contaré un poquito más de Aurora Arnaiz. Antes simplemente 2 pinceladas de esa república que estaba terminando, y es que tuvimos 2 visitas importantes. Este es el Gran Hotel por aquella época, y como digo, tuvimos 2 visitas importantes. El presidente del gobierno Lerroux, en el año 35, después de los hechos de octubre del 34, que hubo una insurrección en Asturias, en Cataluña, también se dejó sentir en los pueblos de Albacete, ¿vale? Vino aquí a un acto de la Guardia Civil, y luego también tuvimos la visita de Alcalá Zamora, que pasó de largo más o menos, porque paró en la estación, hizo así, tocó la banda el himno de Riego, ¡pum!, se fue al pantano de Camarilla, hizo allí 4 fotos y se fue para Murcia. Pero bueno, estuvieron, ¿vale? En ese Albacete de 1935, tengo que ir abreviando, ¿no? Ya termino. En ese Albacete de 1935, que ya se acerca al momento trágico, un Albacete que tenía ya 6 bancos, que tenía más de 30 posadas, que tenía 3 o 4 cines. En ese Albacete nos llovió como a todos la gran tragedia, la tragedia de la Guerra Civil. Ahí tenemos una página del periódico Ahora. No sé si habéis oído hablar de Manuel Chávez Nogales, un gran escritor y periodista que se ha recuperado hace muy pocos años. Bueno, pues este periódico, como veis, incluyó 4 fotos, aquí y tal. ¿Qué pasó? Que en el 25 de julio del 36, las tropas leales a la República, pues acabaron con la sublevación, ¿vale?
Y en esta guerra, en esta terrible guerra, la mujer tuvo un papel muy importante. Este es un grupo de sembradoras de Albacete, una foto de Escobar. Este es un diario de guerra, veis que tiene aquí la simbología comunista. Este es dinero del que se hizo en Albacete en la época, dinero de la guerra. Y esta es Aurora Arnaiz. Como veis, era una mujer ya famosa. Bueno, famosa. No salía en Sálvame. Ni esa mierda. Con perdón, esto córtamelo por favor también, Pero era una mujer conocida porque era una mujer muy comprometida, ¿vale? Aurora Arnaiz. Y aquí la tenemos en otro momento. Ella vino a Albacete en abril del 36, antes de empezar la guerra. Ya estaba muy metida en las juventudes socialistas. Cuando ya empieza la guerra, ya como el primer día o el segundo que empezó la guerra se fue con unos compañeros al Alto de los Leones en Madrid, pues aquel acto heroico le dio también mucha fama. Total, que ya se dedicaba a ir por la zona de retaguardia a dar pues mítines. Y esta imagen me encanta. Es una ilustración que ha hecho un amigo mío porque no quise pagar los 100 y pico de euros que costaba lo del ABC, lo tenía que meter en el libro y le dije, alguna ilustración. Pero no pierde ningún sentido. Ella, con su mono azul, rodeada todo de hombres, como veis, todo de hombres, pronunciando su discurso. Un discurso para animar, sobre todo, a las mujeres. En aquel momento, en septiembre del 36, en plena feria de Albacete, que en el año 36 sí se celebró la feria, en plena guerra, aunque hubo mucho debate previo, en ese momento quizá estaba diciendo: trabajadores y trabajadoras, a los 2 meses de lucha contra la España negra, que con el fascismo trata de aplastar las libertades populares, nos reunimos primeramente para recordar a los caídos como incentivo que nos conduzca a la lucha con más ánimo, no por llorarlos, sino para vengarlos luchando victoriosamente. Estamos aquí para adquirir el carácter de firmeza que necesitamos para triunfar. Sus artículos también escribió muchos, algunos en la prensa nacional, como este. Sus artículos estaban cargados de eso. Ella era política. Ella era política. Vino otra vez a Albacete. En el año 37 era la mujer del gobernador, José Cazorla. Era muy amigo de Carrillo. Se vinieron para acá y ella pues ya ejerció un poco el papel de primera dama. Recibía a las autoridades que venían a Albacete, como Federica Monseni, que fue la primera ministra de la historia de España, ministra de Sanidad, o la Pasionaria, ¿vale? Y ahora quiero que veáis un fragmento de un documental que se rodó entonces y donde se ve a Albacete, Tarazona, en guerra, en un desfile militar, y donde también sale Aurora Arnaiz. A ver si la identificáis. Nuestros visitantes se detuvieron en Tarazona, donde se hallaba la Brigada Internacional Americana, que tanto ha luchado y lucha en nuestras trincheras por la causa de los hombres libres de todo el mundo. Fueron calurosamente acogidos y dirigieron palabras de admiración y de aliento a los combatientes. Celebrarse en Albacete la conmemoración del primer aniversario de las Brigadas Internacionales, hubo un acto emocionante al que no faltaron los diputados yanquis. No podían dejar de rendir tributo a los antifascistas de todos los países que hace un año, al estallar la criminal sublevación militar apoyada por Hitler y Mussolini, vinieron a nuestro país para unirse a nosotros en nuestra lucha contra la reacción mundial. En este acto, el pueblo español mostró su profundo agradecimiento a los luchadores internacionales
y su heroísmo fue ensalzado por los diversos oradores que intervinieron, entre los cuales figuraba Pasionaria. Vale, pues habéis visto lo de la Pasionaria, ¿no? Bueno, pues Aurora Arnaiz tiene sitio en esta historia, voy terminando, porque ella fue la directora del primer periódico dirigido por una mujer en Albacete. Rosa, la primera en una época un poco especial como fue la Guerra Civil. Y fueron concretamente 3 periódicos que se llamaban Compañeras, Muchachas y Trabajadoras. 3 periódicos de guerra para ellas. Creo que eran murales, es decir, se ponían a lo mejor en la Plaza del Altozano con fotos, con dibujos, para que todo el mundo los pudiera leer. ¿Por qué fue así? Pues porque había una escasez muy grande de papel en la guerra. Y finalmente, todo lo que yo pueda decir sobre la guerra es un poco absurdo. Aquí tenéis unas fotos de Belda que hizo de los bombardeos que sufrió Albacete. Ahí lo veis. Algunas zonas más reconocibles como la Diputación. ¿Vale? Y sobre esta imagen sí que quiero leer este texto, ¿vale? Porque lo escribió una corresponsal extranjera que estuvo en España. Nuestra guerra la contaron muchos periodistas de otros países. Esta mujer se llamaba Gilde Marchand, para el Daily Express, y esta crónica creo que resume todo. Sonreímos tímidamente. En la mesa había carne. Para los 200 niños y mujeres evacuadas desde Madrid, aquel montón de costillas calientes de oveja era la única carne que habían visto en 6 meses. En mi caso fue la segunda vez en 16 días. Habíamos parado el convoy de 4 autocares que participaban en la evacuación cerca de una casa de labranza de Pozo Cañada, Albacete, un pueblo que se encontraba en nuestra ruta hacia Valencia. Nos esperaban, las mesas estaban puestas, la sopa grasienta de lentejas desapareció en un momento. Luego oímos golpes fuertes en la puerta y con aire decidido entraron 4 campesinas sonrientes con unas fuentes azules llenas de carne. Todo el mundo se levantó. A los niños los pusieron en los escaños para que viesen los montones de carne en los platos. Habían matado una oveja, y para dar fe de que efectivamente se trataba de una oveja y no de un perro o de un pony, nos enseñaron la piel del animal para su inspección. Estaba llena de sangre reseca. A aquellas señoras las habían expulsado de Madrid a punta de bayoneta. Eso fue la guerra, y luego pues llegó un triste silencio. Un triste silencio, la dictadura poco a poco se fue resquebrajando, no por Adolfo Suárez, no por el rey, bueno, por ellos también, que tuvieron valentía de engañar a todo el personal, pero es que la gente apretó mucho, desde las fábricas con huelga, desde las universidades, y ya pasamos a ser un Albacete en color, de postales, ¿vale? En fin, llegamos al fin, después de 700 publicaciones, de recorrer siglos y decenas de voces, y ya lo que nos queda es la incertidumbre de un futuro de la profesión complicado, que ahora vamos a analizar con las compañeras, con las que vamos a sacar algún tema interesante como este que han compartido en los últimos días la Asociación de Periodistas de Albacete, el difícil acceso a los puestos directivos, el sueldo de las mujeres. Eso es parte de lo que vamos a debatir ahora. Y bueno, pues muchas gracias.